Estamos en un nuevo episodio de Terapia de Moda. Mi nombre es Fernando Luciani. Esta vez es una entrevista online, por segunda vez en el canal. Vamos a charlar con Fabio Lacoya y bueno, le damos la bienvenida, te doy la bienvenida. Me gustaría que sigamos con esta idea de que cada uno pueda autopresentarse, además del nombre que acabo de decir. Hola, Fabio. Sí, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Eh, yo creo que a medida que pasan los años uno va teniendo más vergüenza, porque como vas haciendo más cosas, parece como esos currículums aumentados, digamos, ¿no? Por la realidad. Pero bueno, lo que tengo que decir es que soy psicólogo porque así lo acredita la universidad. Soy escritor, porque así lo acreditan los 6 libros que tengo publicados. Y soy músico porque he grabado discos, he compuesto muchas canciones y vengo de una familia medio así, donde todos somos y fuimos músicos. Eh, y bueno, nada, después, como todo, ¿no? ¿Cuántas vidas entran en una vida? En- Uno se tiene que presentar, se va definiendo mientras va hablando también, ¿no? Lo define el quehacer. Eh, bueno, me acaban de nombrar, ¿cómo se llama? Personalidad destacada de la cultura en la ciudad de Buenos Aires por los aportes que entienden ellos que yo hice para la psicología, la literatura y la música. Este, Qué me bien, van Fabio. me van a ¿Fue hace poco de esto? Sí, sí, hace unas semanas. Todavía no se hizo el acto, digamos, homenaje, espero que se haga, que no sea Sí. póstumo. ¿Y te toma de sorpresa? Sí, la verdad que sí, porque, o sea, todo lo que uno hace no es por eso, ¿no? Pero de pronto que venga de parte de una ciudad como Buenos Aires, medio epicentro, y que alguien haya notado, ¿no? Que los libros que escribí o las cosas que pude haber hecho a través de la psicología, sobre todo la psicología comunitaria, tengo un reconocimiento, digamos, ¿no? En una época donde el reconocimiento es algo casi invisible, salvo el autorreconocimiento, que eso, viste, es muy, más fácil autorreconocerse, pero que alguien venga y te diga gracias, que alguien venga y te felicite, ¿no? No por nada increíble que uno haga, a veces, viste, simplemente porque llevas a un amigo a su casa después de una fiesta o porque alguien hace algo por vos, ¿no? Ser agradecido, ¿no? Sí, Inclusive pensaba en términos amorosos. La gente se fija en muchas cosas menos en eso, ¿viste? O sea, ¿qué tiene que tener una persona para que yo esté con... Y bueno, ser agradecida. Ese es un gran valor. sí, Más allá de si es lindo o feo, sentido del humor que algunos dicen, ¿no? Pero la bondad y el agradecimiento. totalmente. Bueno, el otro día yo te mandé un mensaje, te contacté impulsivamente, de alguna manera. Sentí que quería conversar con vos algo acerca de que habían pasado en fechas bastante cercanas. em, que dos figuras importantes de nuestra cultura de rock ya no están más con nosotros. Y bueno, estoy hablando del Indio Solari y de Daniel Melingo. Cuando pasa esto, creo que al mismo día o al otro día yo te mando un mensaje porque sentí que más allá
de decidir si hablamos o no concretamente de estas personalidades, sino ir un poco más allá, y ahí es donde vos me traes una idea que me pareció, por supuesto, súper interesante y de lo que poco se habla. ¿M? Y me diste a entender, nombraste una palabra clave que a mí me quedó presente, que es el tema de la finitud. Sí, así ¿Por, es. ¿Por qué pensaste en esa palabra? Bueno, porque desde hace muchos años nos venden el infinito, ¿viste? La eternidad, el infinito, el para siempre, ¿no? El matrimonio para siempre, las relaciones para siempre, los amigos para siempre. Eh, y a mí me parece que la muerte del indio y la muerte de Dani Melingo nos vienen a hablar del infinito, de la finitud, perdón. Nos vienen a hablar de la finitud. ¿Por qué? Porque la finitud, ¿qué quiere decir? Y bueno, que las cosas se terminan. Y entonces, no solo tenés que pensar la finitud en relación a la muerte, que es donde tal vez más uno podría pensar, sino también en la vida cotidiana, ¿no? O sea, si vos decís la finitud en la vida cotidiana, mira, si pudiéramos resolver el problema de la finitud, podemos resolver el problema de las despedidas, podemos del abrazo final, eh, y estaríamos mejor inclusive del bocho, porque eh, los vuelos serían más dulces, ¿viste? Yo sentí que con el indio íbamos a empezar a atravesar un duelo amargo, largo, porque eh, más allá de la persona que se murió, es lo que cada uno tenía representado de esa persona. Inclusive cuando uno dice, yo no coincido con eso de que cuando que uno dice, cuando te morís no te llevas nada, ¿viste? Y a mí me parece que sí, que el que se va se lleva de todo, por eso sufrimos. Este, si vos pensás en el indio, o cuántas cosas, yo pienso eso, cuántas cosas llevó de mí, no porque yo me quería encontrar en la adolescencia y escuchaba a Gulp. Está bien, lo voy a poder seguir escuchando, pero yo lo voy a escuchar con un oído que me va diciendo, che, mirá que el indio no está más, no va a haber otro Gulp, no va a haber otro, no importa qué. Este, Pero a ver, vamos a usar este ejemplo, a ver qué pensás. Gulp creo que se graba en el 5. 85, exacto. ¿Y vos crees que la obra del 85 sigue viva porque el indio lo estaba? ¿No crees que de alguna manera ya había No, tenido, me entendés? Digo, sí, lo que ¿no pasa es crees que que... yo era adolescente en esa época. Es decir, yo ahí digo yo, Claro, por ahí el yo me disco era hacía- contemporáneo a... Mm, sí, claro, yo mm. los vi, ayer hablábamos eso, los vi antes de Gulp, en vivo, y no entendía nada, y porque bueno, era para un ambiente, era un ambiente intelectual el que iba, un ambiente universitario, este, en mi caso es ahí, digamos, por ahí para otra gente es Luzbelito, no sé, pero quiero decir que esa referencia, viste, nosotros con los ídolos somos muy esperanzados, digamos, ¿no? Que algún día se vuelvan, porque viste, la, la genialidad tiene fecha de vencimiento, viste, son 15, 20 años, un poco más si sos talentoso, pero
Después te vas haciendo el fade out, ¿viste? Te vas apagando y te vas repitiendo, o no componés, o querés componer como a los 20 con una mente de 60 años, ¿viste? Eh, una vez con Sky, estábamos cenando y me dijo, le dije, bueno, ¿viste? Ahora no te puedes morir con todo esto, ¿no? Me dice, yo no pienso en eso. Dice, yo creo que cuando yo me muera en 100 años no se acuerda nadie de mí. Dice, habrá algún melómano ahí, viste, que escuche Los Redondos, pero ¿quién se acuerda de Mozart? Me dice, viste. Eh, como que las generaciones van pasando, las obras van pasando, y, y entonces, de pronto, este, uno también, ¿no? Podría ser olvidado. Ayer fuimos al entierro de Melingo, justamente, y, y Félix, su hijo, Mm, en la ceremonia final, dijo que mm, unos días atrás había hablado con un amigo de su padre, con Miguel Zabaleta, y que sin saber esto, ¿no? De que se iba a morir Dani, le dijo, tu hijo está dentro de los inmortales, tu hijo va a ser siempre inmortal. Y Félix decía, yo también pensaba eso, que iba a ser siempre inmortal, ¿no? Y a los días se murió. Y ahí está, ¿viste? Ese juego, la inmortalidad, lo infinito, la mortalidad, lo finito. Quien desarrolla mucho el tema de la finitud es Borges, ¿no? mm, En muchos lugares de su obra. mm, Y él decía, por ejemplo, que el infinito estaba compuesto de muchos finitos. Es decir, que infinito podía ser el hombre, pero en realidad la finitud, la suma de la finitud es lo que hacía, ¿no? No sé si era la biblioteca de Babel o qué sé yo, que vos podías leer de a una página, ¿viste? Los libros. Y era una página finita, que terminaba, empezaba y terminaba. Después leías otra, y después leías otra, y después leías otra. Y toda esa información, o el Aleph, yo creo que sus dos obras, ¿no? El Aleph y Funes, el Memorioso, trabaja un poco eso de lo infinito, ¿viste? Del saber infinito, de la pregunta sí, infinita, de la sí, memoria infinita, sí. que, y tal vez sin proponérselo. Ahora, bueno, bajémoslo a la tierra todo eso, ¿no? Eh, ayer me preguntaba un músico si estaba haciendo algo con la música, ¿viste? Y yo le dije, me estoy jubilando. Y me miró, ¿viste? Como diciendo, ¿cómo jubilando? Digo, sí, los músicos se jubilan también, ¿o no? No, me dice, ¿viste? Y a mí me parece que los proyectos tienen que tener una fecha de vencimiento, porque si vos lo medís por el éxito o por el fracaso, es engañoso eso, ¿viste? Porque a veces, aún en el éxito, la banda ya está acabada, pero se sigue sosteniendo con una respiración artificial, porque da guita, porque tienen un contrato firmado. Yo conozco muchas bandas que están con respirador artificial. Bueno, hay que decir también esto, ¿no? Que yo trabajo con bandas de rock, y conozco muchas bandas que tienen un respirador artificial. Un Y que respirador artificial, digamos, a conciencia o Y no. sí, hablan con los familiares, ¿viste? Que es el manager en general. Este, y sí, a conciencia, claro. Siempre hay un negador adentro. Y en qué, vos lo decís en el sentido grupal o voy a hacer una pregunta media obvia, gestálticamente y sistémicamente hablando. ¿Vos lo decís en forma grupal o en forma individual, esto del respirador artificial? No, en forma grupal se da y se acuerda de eso, inclusive.
y te diría que hasta a veces se firma. Digo que lo observás como una metáfora de una banda con respirador artificial o de alguno de los integrantes de una banda que influyen en el resto. Bueno, eso puede ser, pero yo te hablo más del producto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Los Rolling Stones, yo creo que tienen un respirador artificial, uno cada uno tiene, no tiene la banda, ¿entendés? Pero porque saben que, bueno, que eso sigue rindiendo, porque lo miden por el éxito, qué sé yo. Hay bandas que llenaron un Movistar y ahora no llenan un bar de 150 personas. Y por ahí la siguen, tienen esa desgracia que se llama esperanza en que en algún momento levanta o vuelve a tener un hit. Entonces, a mí me parece que aquella banda que decide tener un respirador artificial es porque no tiene trabajado el tema de la finitud, ¿no? De hecho, bueno, en mi última banda, El Maldito, dijimos, che, tenemos canciones, componemos, bueno, grabemos. Y grabamos, qué sé yo, 20 canciones, las dividimos en 2 discos y en un EP, y dijimos, lanzamos esto, y si funciona, funciona, y si no, nos damos la mano, nos abrazamos, hacemos un asado, y listo, lo intentamos, ¿no? Y a la vez podríamos seguir ensayando y componiendo y grabando infinitamente, ¿no? Sí, y por ejemplo, en esos dos ejemplos, ¿vos crees que en uno habría conciencia de finitud y en el otro no? ¿O en los dos podría implicar conciencia de finitud? Bueno, la conciencia de finitud eh, se tiene que ver plasmada en una práctica, en una praxis, porque yo puedo tener conciencia de finitud, pero negarla. Es lo que pasa con el consumo problemático, por ejemplo. O cuando una persona fuma mucho y le dicen, che, si seguís fumando te morís de cáncer de pulmón. Es decir, ahí está realmente, ¿no? La finitud. Pero por ahí esa persona decide seguir fumando y te dice, bueno, nada, cuando me agarra, me agarra. Si es consciente de la finitud, pero la desafía. Ujú, Y para desafiarla necesita negarlo. Esto a mí no me va a pasar. ujú. Ahora, yo lo pienso diferente. Yo pienso, bueno, en lugar de fumar, ¿qué otras cosas puedo hacer que me cubran ese agujero? En lugar de tener una banda que no lleva más de 20 personas o que grabó 3 discos y no pasó nada, bueno, liberémonos y hagamos otras cosas, ¿no? Eh, si no caes en el síndrome ECOS, ECOS se llama lo de Soda Stereo, esto, caes en ese síndrome, ¿no? De vivir con el muerto, ¿viste? Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona que quisiste. Es como tener, ¿viste? La foto de la abuela en toda la casa y las cenizas en la casa y lo deja, no lo dejas ir, le seguís pidiendo aún, inclusive como se fue Gustavo de una forma traumática, ¿no? Sí. ¿Y vos Es- decís que el que sigue pidiendo es el público o la banda? ¿Quién sigue pidiendo eso? no, el público es gondolero, el público siempre va a seguir pidiendo. No, Claro. o sea, eso, si vos hoy salís a la calle y decís, che, ¿te gustaría que se junte Manal? Y sí, te dice, vamos, como esto es Serú Girán ahora, ¿no? Como, bueno, es Serú Girán por Pedro Aznar y que son la mitad. Y, Claro. y- y que ahí te la banco, porque te están diciendo, bueno, mira, nosotros somos la mitad de la banda y queremos seguir tocando. Bueno, Charlie ya no toca y el otro no está. Este, En tu trabajo con bandas, estos temas imagino que son como
fundantes en un punto, pero digo, vos intentás que estas cosas aparezcan, si no aparecen, y poder decirlas y explicitarlas, estas cuestiones cuando las observás, ¿entendés? Digo, por el efecto que puede tener, cómo, a ver qué, qué experiencias has tenido respecto de esto. No, por ejemplo, cuando viene una banda y que te dice, no, porque ahora presentamos el disco, es un discazo, tenemos mucha expectativa sobre esto, ¿viste? Y cuando vos les haces la pregunta, bueno, ¿y si no funciona? No, ahí estás hablando de la finitud, es decir, vos estuviste, no sé, un año grabando el disco, lo tenés hace 6 meses por largar, lo largás, lo presentás, ponés todo de vos para que eso, bla, bla, bla. Y no funciona. No funciona de acuerdo al parámetro que tenga esa Claro, banda. O sea, el no funciona hoy está medido en general por los likes, los tickets vendidos. La posta siempre está en los tickets vendidos, porque hay bandas que tienen 50.000 seguidores y no van más de 30, 40 personas a verlos. Es decir, ahí hay una trampa enorme, ¿viste? Decir, ay, nos siguen. Sí, te siguen como pueden seguir a un cocinero, una cocinera, ¿viste? El seguimiento a través de los likes es indiscriminado. No hay un experto en seguidor, digamos, ¿no? Un like, no qué sé yo, se lo das a cualquiera. Eh, entonces yo trabajo el tema de la finitud. Y el después, ¿no? Es decir, vos le decís a un proyecto, bueno, se acabó, ¿viste? O a un músico. Yo atiendo a algunos músicos que ya son grandes, ¿viste? Y le decís, ¿pero por qué seguís tocando? Tenés problemas de salud, tenés que ir al médico, tenés este problema en la mano, Y bueno, ¿viste? Pero yo ahora voy a hacer 2 temas porque, bueno, los haces sentir vivo, ¿viste? Es, qué sé yo. eh, Muy difícil el retiro, ¿viste? Por eso hablo de la finitud. Declararse retirado, ¿no? Declararse. Porque bueno, también es cierto que hay muchos músicos que si no tocan no comen, por más famosos que sean. Hay muchos casos, ¿no? De músicos que han compuesto, los que compusieron muchas canciones no tienen este problema, pero qué sé yo, sí. metiste 1 o 2 temas y vivís un tiempo. Mm, Este, entonces también hay hablando del reconocimiento, a veces un no reconocimiento, viste que yo, en otros países te dan un subsidio si fuiste un músico consagrado. Lo mismo pasa con los actores, ¿no? También y las actrices. sí, claro. Mm, Este, entonces, en nuestro país el arte es muy relativo, porque el arte se mide hoy por hoy con el algoritmo, el arte se mide con la cantidad de seguidores. Este, bueno, ahora hace poco me enteré que hay una especie de algoritmo que cuando una banda crece exponencialmente, ahí van todos los tiburones a proponerle contratos, ¿viste? Le llega la información a diferentes productoras, entonces, eso no ha cambiado, digamos, la forma de enterarse, pero digo, la dinámica comercial, sí, ¿no? Creo que este, no ha cambiado. no, En el caso de los contenidos de estos artistas que hace poco se fueron, el contenido, me refiero, de su obra, em, ¿qué crees que pasa con respecto a esto de la finitud? Estamos hablando de una obra bastante profunda de cada uno de ellos y muy amplia, ¿no? Quiero decir, ¿no crees que todo esto que estamos hablando también va a ir de la mano de cuál es el tipo de obra que yo hago, ¿no? Y de qué estoy hablando, etcétera, etcétera, ¿no? O crees que es indistinto, digamos, que todo después hay un criterio de realidad
del sistema capitalista que arrasa con la obra profunda y con la obra naif. Sí, yo creo que el capitalismo va horadando la piedra para este, hacerse camino, digamos, ¿no? Eso seguro. Eh, el capitalismo nos está dictando, es una máquina de dictar qué es lo que hay que consumir, ¿viste? Para bien y para mal. Ahora, yo creo que un artista como Melingo va a ser entendido dentro de 40 años, dentro de 20 años. Y el indio también, ¿viste? Qué sé yo, a mí me pasó, ¿no? De empezar a leer las letras nuevamente de los 4 o 5 primeros discos de Los Redondos, sobre todo, Ujú. y era como ver una película por primera vez. Bueno, porque yo ahora lo leo desde mi ecro, ¿no? Como dicen los psicólogos sociales, de mi esquema de referencia. Sí. ¿Y aparecen certezas o aparecen dudas o ambas cosas en esta escucha actual? Y sensibilizado por la muerte, digo, loco, este chabón la clavó en el ángulo 20 años antes, 40 años antes. Pero también y creo que tiene que ver con leer eso con amor, ¿viste? Hubo un momento que las letras del niño no, no me gustaban, ¿viste? Como diciendo, bueno, ya fue este chabón, qué sé yo, pero bueno, es lo que le pasa a la gente con los ídolos, ¿no? Eh, Hace poco Fito tuvo una manifestación colectiva en su contra por haber presentado, por armar mal una lista de temas fue. Claro, Porque presentando novela y, sí, pero los mandó todos juntos el claro, primer de recital y la gente es melancólica, es este, ¿cómo se llama? Retromaníaca. Entonces va a escuchar, o sea, ahí está el puto amo, no está arriba del escenario. Entonces va a escuchar eso, que yo, viste, como se va a pegar un viaje a cuando escuchó, a lo infinito. De nuevo viene el tema de la finitud, ¿no? claro, porque el infinito va para atrás también. Y a ver, respecto de la obra y no del artista, ¿qué podés decir acerca del concepto de lo finito? Respecto de la obra, Claro, digo, y seguimos. la obra se va a ir cerrando. La obra continúa. Podemos pensar que una obra es infinita. Sí, sí, bueno, eso decía Borges, que la obra era infinita, no el escritor. Claro. ¿Por qué? Porque eso viene del concepto de Humberto Eco sobre la obra abierta, ¿no? Que es que toda obra es completada por el que escucha, por el que ve, por Mm, el que mm, sí, mira. mm, Entonces, yo hago una obra y para mí tiene ese cierre. Pero venís vos y me decís, mira, acá dijiste esto, está buenísimo, porque y me haces una interpretación que yo no la tenía en cuenta, pero sin embargo va completando esa obra, y así como con varias capas. También es cierto que hay obras que van quedando sepultadas también, ¿no? Es como un disco arriba de otro disco, arriba de otro disco, arriba de otro disco, se cae y vuelve a aparecer otro disco, es decir, como decía Sky, bueno, por ahí con el tiempo va a haber obras que se van a ir perdiendo, que se van a ir como, este, qué sé yo pensaba, ¿cuántos tangos conocemos? Es decir, ¿cuántos tangos se compusieron? Y bueno, se compusieron casi la cantidad de los mismos temas, de los mismos tangos que los mismos temas de rock, suponete, no sé si más o menos. Pero hoy, si vos decís, quedan los clásicos, que serán 30,
¿viste? Y antes se volvía el tango o se descubría el tango a los 40. Ahora van a descubrir el rock a los 40, a los 50. ¿Por qué? Porque ya hay otra cosa que nos aleja del rock. Entonces, por ahí un pibe hoy de 20 y pico que escucha Paco Amoroso, que escucha Trueno y qué sé yo, un día va a escuchar Ayer No Más, a los 40 años, un día va a escuchar Avellaneda Blues, eh, ¿entendés? Como, y va a descubrir eso. Un poco pasó con Los Redondos, ¿no? Porque vos fijate que había muchos chicos en su despedida. Mm, Muchos chicos que tuvieron un tío o un padre que les dijo, che, escuchá esto sí, también, ¿viste? Y esos sí, pibes descubrieron, como tal vez nosotros hayamos descubierto a los Beatles, descubrieron algo que ya no existía, pero que estaba buenísimo. sí, sí, sí. La Y ahí famosa resignificación, ¿no? Cómo está presente, ¿no? Y a veces es una resignificación bastante certera en cuanto a si lo llevabas a la época en que esto estaba ocurriendo. Me refiero quizás a creo que em, el seguidor de la obra del Indio está políticamente lo tiene bastante claro cuál es la bajada política de él. excelente lo que decís. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no entendíamos las letras por ahí, pero los pibes de ahora sí la entienden. Entonces ahí te das cuenta que hubo un cambio generacional con mucho más, muchas más herramientas para entender qué Mm, quiere decir que todo preso es político. mm. Porque nosotros, si bien veníamos en una época post-dictadura, eh, no teníamos demasiada conciencia cuando de la potencia de la frase todo preso es político. Y sin embargo, hoy por hoy los chicos entienden perfectamente lo que quiere decir. Vencedores vencidos, ya el título, ahí, ya era totalmente jugado. El título, es ponerle el título, es totalmente una toma de posición. También es cuando vos O pensás, ponerle de título al álbum. Van está al izquierdo, digo, el álbum ya es, ¿viste? ¿De qué se trataba ese bayón, ese ojo idiota con la tele, ¿no? Esa tele, ¿viste? Que, bueno, que era criticada por el movimiento contracultural, pero sí, nos llevó un tiempo poder, digamos, decidirnos a hacernos cargo si nos interesa la contracultura, bueno, hacernos cargo de esto. no, inclusive con ese título, de alguna manera él estaba adelantando que la tele iba a desaparecer. Divina TV Führer era otro, ¿no? Claro. Que que iba a desaparecer y tenía razón, ya desapareció la televisión, algo que era impensado, ¿no? Como la radio en su momento. Mm. Este, Viste que un poco pensaba en Dani, por fines de los 90 cuando hace esta maravilla de tangos bajos, de alguna manera, no sé qué relación en tu caso tenías vos con el tango, pero, y volviendo a esto de los tiempos, ¿no? En una época fue interesante, un músico de rock decididamente volcarse a ese disco, sobre todo que es quizás el más tango con guitarra, el más ribero, digamos, ¿no? Creo que de hecho trabaja con Luis Alposta, después, meterse bien con el lunfardo. Después se abre nuevamente a distintos estilos, pero bueno, pero ese quiebre, digo, también es como antiguo y moderno a la vez, ¿viste? Esto es sí, interesante. ¿Cómo traigo lo antiguo y lo hago moderno? Y termina siendo algo moderno, si es que interesan esos términos, pero ¿me entendés? totalmente. La herramienta que usó Daniel en esa época, yo estuve muy cerca cuando él graba tangos bajos. De hecho, el segundo disco se llama UFA,
y para UFA compusimos un tango juntos. Yo le hice la letra y él lo musicalizó. Un tema que se llama Gatillo. Es el que el otro día compartiste. Exacto. Este, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese trabajo, Fabio? a mí me parece que te hablo de tangos bajos, la herramienta que él utiliza es el despojo. ¿Por qué? Porque él viene primero Lions in Love, que es un adelanto tremendo al mundo. Después graba H2O, que es un disco de reggae, que consigue unos mangos a través de Cachorro lo produce. Para mí es un discazo. Él le quería poner El Eternauta, pero la familia de Osterfield no lo autorizó. Que hay una versión maravillosa de Fermín, de Almendra, ahí de Exacto, nuevo resignificando. hermoso, hermoso. Mm. Pero no funcionó, ¿viste? Como podría haber funcionado, por suerte, porque ahí viene el tango. El tango, él siempre decía que el tango siempre estuvo antes que cualquier otra cosa. De hecho, en uno de los últimos reportajes dice, yo llevo más años haciendo tango que haciendo rock. Por su madre que cantaba, por su padre que tenía relación con Rivero. Y fue el disco del despojo, ¿no? Él venía con todo lo electrónico, con el rock, con la batería, con esto, lo otro. Y el disco de tangos bajos fue un par de guitarras, un bandoneón, con trabajo, así, trío, casi, te diría. Con unas letras buenísimas, impresionantes, porque las letras no dejaban de tener como ese dejo tanguero, pero a la vez rockero, Sí, ¿viste? tal cual. Tal Este, cual. Un lunfardo más actualizado, ¿no? Porque también en rock hay mucho lunfardo, pero hay un lunfardo diferente y algunos se repiten, algunas palabras traídas de, ¿no? De más atrás. Digo, se repite del tango al rock algunas palabras del lunfardo, pero después aparece un nuevo lunfardo. No solamente en las palabras, sino en las frases. A mí me gusta mucho una canción que se llama Este Cuore. Tener un cuore así de qué me vale. sí. Impresionante, impresionante. Y bueno, eso, me parece que ahí también, ¿no? Se condensa la melancolía del tango y del rock, ¿no? O uno imaginaba eso también, proyectándolo en él, ¿no? Otra de las cosas que me parece que hay que hablar en este caso es de la voz, ¿no? Mm. La voz de Melingo era ya en sí una obra de arte. Esa voz raspada, esa voz, ¿no? Y que hablaba así también. Yo la primera vez que hablaba con él me daba miedo, ¿viste? Pero porque te hablaba, viste, así como... Y, y esa voz creo que tuvo mucho que ver en su obra, ¿no? Sus canciones cantadas por otras personas, bueno, ahora va a salir toda la reversión de Tangos Bajos, cantadas por Fito, Calamaro, Juli Lazo, el Sí. Piti, ¿no? Maxi Juli, Prieto, Juli hace este coro, de hecho, sí. maravilloso. Este, O ya lo tiene grabado. No sé si volvió a grabarlo, pero sí, sí, volvió a grabarlo porque vi un adelanto. Bueno, esa versión me parece increíble. bueno, vos sabés que ella se iba a juntar el miércoles con Dani. Mm, 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 Y, y el martes a la mañana le dijo, che, mira, no me siento bien. Es eso, re loco, es un flash, ¿no? mm. Este, y después cuando el tema de que hicimos juntos, yo siempre digo que Merismo me encontró a mí, yo no lo encontré a él. Quiero decir,
mucha gente se acercó a Melingo porque era Melingo. Para mí era un genio total. Y coincidimos una vez en un bar donde yo tocaba con un dúo de tangos, medio joda, hacíamos, ¿viste? Tangos medios en joda, qué sé yo. Y él tocaba eh, con, con los guitarristas, ¿no? Temas de tangos bajos, que todavía no lo estaba grabando. Y yo me puse a cantar unas canciones, qué sé yo, y le gustaron, se ve que le gustaron, y después del concierto yo estaba comiendo, era la época donde él usaba rastas, Sí, la época de H2O, post H2O. y se vestía todo de negro, ¿viste? Mm. Y yo ya estaba ahí era un bar, restaurante, yo estaba comiendo, y se me para atrás, como un vampiro, ¿viste? Que él tiene un tango de vampiro. Ese es Dal Posta, creo. Este, y un amigo me dice, lo tenés atrás. Viste, yo me levanto y Dani me dice, che, me gustaron tus letras. Dice, yo estoy grabando un disco, ¿tenés un par de letras para pasarme? ¿En serio? Le digo, me decís. Sí, sí, me dice, porque yo no soy buen letrista. Y entonces siempre busco gente que me tire letras. Digo, bueno, me dice, bueno, venite para casa mañana o pasado, que este, así charlamos. Bueno, a partir de ahí se empezó a dar como ir a tomar la leche a la casa de Melingo. Tomábamos mate, ¿viste? Pero te quiero decir, durante un tiempo yo iba cada 15 días Sí. y estábamos ahí, charlábamos y, y no te olvides de las letras, me decía, ¿viste? Y un día fui con una carpeta que le llevé 4 o 5 letras, no eh, no las abrió, nada, ¿viste? ¿Letras que ya tenías o que habías hecho a Había partir de la propuesta? Sí, había un par que ya tenía y otras que hice en décimas para, como entrando en el universo melingo, ¿viste? Como eh, tenían que tener como eso. Bueno, finalmente, cuando cierra Tango Bajos, este, ya estaba trabajando en el otro y me dijo, mira, elegí esta letra que me gusta mucho, le hice una onda medio Beatles, me dijo, y la vamos a poner en UFA. Bueno, en el próximo disco. Y así fue. Y después creo que iba a grabar otra y al final no se grabó, pero ¿Y qué te pasó cuando escuchaste la letra esta tuya con bueno, música? fue increíble. Fue en La Plata. Él en un momento estuvo viviendo en La Plata, entonces me llama, me dice, che, ya tengo, ¿no? Y era en un grabador de CD, ¿viste? Estaba el demo, bueno, el máster, suponete, ¿viste? Y, y nos pusimos a escuchar el disco directo, este era el tema 4 o 5, no me acuerdo. Y yo no la podía creer, ¿entendés? Yo no la podía creer por la canción, no la podía creer porque este chabón que había sido telonero de, no sé si de Prince o de Stevie Wonder, no me acuerdo, que alguna vez me contó, los abuelos, los twists, ¿no? Cosa que yo consumía muchísimo Sí, sí, en ese claro. momento. Eh, y de pronto Pero está, eso mismo no es, ¿no crees que eso mismo es lo que hace que después haya una conexión estética a partir de consumir la obra y uno va formándose con eso, ¿no? y de alguna manera sí, sí, Como un lenguaje común, ¿no? sí, sí, Evidentemente. sí. Mm, Inclusive, bueno, después también hubo una época donde yo lo ayudé mucho en épocas donde él estaba medio jodido. Este, ahí también nos veíamos mucho. No como paciente, ¿no? Pero sí como, a veces digo yo, amiciente.
mitad amigo, mitad paciente. Este, Qué bien, qué bien. una época lo pisó un bondi, estaba andando en bicicleta, lo pisó un colectivo, le hizo mierda la pata. Este, y después en este último tiempo, ¿no? Pues tenía poco. Entonces le costaba mucho respirar. Mm. eh, lo fui a visitar varias veces, qué sé yo. Este, nunca me sentí del todo amigo, ¿viste? Pero te puedo asegurar que cada vez que hablábamos teníamos muy buena conexión. De hecho, cuando saca el vino, él saca un vino, el vino Melingo, sale con un libro, ¿viste? El libro, el vino sale con un libro. Y ahí me invitó a escribir un texto sobre el vino y la música. Ah, mira qué interesante. Este, eh, Cuando vos tenés ese tipo de propuestas, ¿te cuesta llevarlas a cabo? ¿Te toma tu tiempo o al contrario, fluye? ¿Cómo? O depende, digamos. y es medio difícil porque por un lado es como el encargo, ¿viste? O sea, yo me tengo que imaginar que va a estar en un libro donde estaba Fernando Noy, unos cuantos poetas más que escribían sobre eso, y un poco estar a la altura, eh, cómo melinguearla de alguna manera. Pero sí, me cuesta porque tomo todos esos parámetros, ¿viste? Como que digo, bueno, será esto, lo que, de hecho cuando le mando le digo, che, fíjate, si no es por acá te escribo otra cosa, no es un texto largo, ¿no? No, él me dijo, no, está bien, está bárbaro. Este, alguna vez coqueteamos con el tema de su biografía, él Mm, no se llevaba bien con los periodistas, ¿viste? Lo incomodaban, lo fastidiaban. eh, pero bueno, eh, te agradezco todas estas preguntas porque de alguna manera me ayuda a mí a pensar. y a terminar de hablar de él, ¿no? Como Ujú, mm. recién ayer fue el entierro, así que vengo un poco sensibilizado por eso. Por Pero supuesto, todo muy fresco. que te cuento a vos, le cuento a la gente, también me sirve a mí, ¿no? Porque este, es un modo de compartir. Ayer se decía mucho la palabra genio, ¿viste? Maestro, genio. Y bueno, ¿viste? De pronto conocer a un genio, conocer a un maestro, no es poca cosa, ¿viste? Claro, De hecho, sí, yo trabajo con muchos genios, pero no con muy pocos maestros, en realidad. Genios en el sentido de muchos músicos o actores, alguna actriz, ¿viste? Que es una genia. sí. ¿Y a qué le llamarías maestro? Y maestro es el que forma sin que te des cuenta. Maestro es el que te tiró tres, vos te fuiste a tu casa y decís, qué hijo de puta. Y vos no te diste cuenta, no es el que tiene alma profesoral y que te explica cómo tiene que ser la cosa. Yo me acuerdo un disco que estaba haciendo solista, que justo había salido el Reason, que es un programa de música electrónica casi, y había hecho casi todo con el Reason, ¿viste? Con los bajos, la batería, alguna guitarra. Entonces le digo, che, mira, estoy haciendo un disco, quiero saber qué opinás vos, ¿viste? Entonces fui a la casa, lo escuchamos, y no me dijo, es una porquería. O, ¿viste? Me dijo, tenés que buscar tres o cuatro pendejos de 21 o 22 años que tocan mejor que todos nosotros y grabar en vivo. Ajá. Punto seguido. Esto tiralo.
viste como, me dijo, las canciones están buenísimas, está bueno el concepto, pero el sonido no. Grabarlo de vuelta, loco, al estudio, a grabar, como se debe. Y con pibes, pibes, me dijo. La gente de nuestra edad ya fue, me dijo. Sí. Y bueno, Hablando de la finitud, fue lo que hice. y lo Y, hiciste. y es un disco que está grabado así, todo a pulmón, ¿no? Sin máquina. Bueno, la gente de nuestra edad ya fue, pero puede convivir con nuevas generaciones. No fue del todo, Sí, le ¿no? está gustando, ¿eh? Digo que evidentemente pasa por otro lado, ¿no? El espíritu joven pasa por otro lado que la cantidad de años, ¿no? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mm. Pero volviendo a la finitud, a mí me parece que, viste, el futbolista piensa en el retiro, o aconsejan que piense en el retiro a partir de que empieza a jugar. No como una amenaza, no como algo paralizante, sino como algo que va a suceder. Viste, hay muchos futbolistas que dejan de jugar y entran en una depresión muy grande. Mm, Y ahora más o menos, pero antes el que se retiraba no tenía un mango. ujú, No es como ahora, ¿viste? claro, Eh, Yo me he encontrado ex futbolistas manejando un taxi claro. y ídolos de el River del 75 o el San Lorenzo del 72 y sin embargo se pudieron comprar la casita y nada más, ¿viste? No es ahora, no es como ahora, pero... Y después también, ¿no? En los artistas, que todos los proyectos, al iniciar un proyecto, también tengan en cuenta que se puede terminar. Y que no está mal eso, que eso no es un fracaso. El fracaso es el respirador artificial. ¿Un álbum no crees que es una obra que empieza y termina y que tiene ese concepto en sí mismo? Que en algún momento hay que darle un fin para cerrar el disco y ahí también hay una decisión. Sí, sí, pero también hay una esperanza de que ese disco crezca al Sí. oído, como lo Como del... que a partir de que, si bien hay algo que se cierra, hay una esperanza, pues, como todo el tiempo abriéndose, como si Me hay algo parece que que va tenga que a estar abriéndose. ¿Mm? ¿viste? Porque vos pensás que cuando dicen que es un disco como un hijo, no es como un hijo. No, está mal pensarlo así. Porque un hijo crece, tiene aparato psíquico, Mm, se emociona, llora, se frustra, ¿viste? El disco es como la inteligencia artificial, no tiene emoción. La emoción la pone uno desde su propio cuerpo. Yo escucho un disco que me emociona, pero el disco no se emociona, me emociono yo con el disco. Y entonces el disco es algo que después, con suerte, puede ser escuchado por mucha gente y con mala suerte, si tu expectativa era que lo escuche mucha gente y no lo escuchó mucha gente, es algo frustrante, ¿viste? Porque pensá cuántas cosas se ponen en un disco, ¿no? Desde el inicio. Y que ujú, además todos los que participan del disco, menos los que lo hacen, cobran. Menos los compositores o la banda, cobran. El técnico de sonido, el estudio, los mm, sesionistas, el mastering. mm, Entonces, viste, qué sé yo, a veces a uno le da lástima que una banda se termine, viste, porque va a decir, che, boludo, justo ahora. Bandas que, ponele, sacaron un disco hace 8 meses, un discazo, y se separaron, viste. Entonces, vos la pregunta es, ¿ya venían así de antes de grabarlo o fue después de grabarlo? Y ahí te lleva a dos caminos de pensamiento, ¿no? Porque si ya venían mal, ¿para qué grabas un disco? Es decir, esperando el milagro de que ese disco te salve. Y aún así,
porque si te salva, porque es bueno, porque tiene buena crítica, porque hiciste todo bien, igual te terminás separando, tremendo, ¿viste? Es como perder a un ser querido de alguna manera. Vos decís, loco, yo estuve un año laburando para esto y en los 2 meses que sale esto, me sigo peleando por las mismas cosas que me peleaba antes de grabarlo, ¿viste? Eso es triste. Pero bueno, también, si estamos formados en la finitud, eh, yo por ejemplo ahora tengo ganas de armar un proyecto de covers, ¿viste? Cross cover. Es decir, canciones adentro de otras canciones, como una mamushka. Ajá. Y, y entonces me puse a escribir un manifiesto eh, para convocar a los músicos, ¿viste? Y, y el manifiesto se llama Puede fallar. Entonces, una de las cosas que propongo es que es un colectivo de trabajo donde cualquiera se puede ir en cualquier momento. Eso ya libera, ¿viste? Que el que no tiene ganas de ensayar, no ensaye. Todo lo contrario a lo que hace una banda, ¿viste? Que el repertorio lo vamos a elegir votando. Eh, Todos imperativos paradojales, de alguna manera, de ¿no? algún modo, claro, claro. Y que puede fallar, que si vemos que nos juntamos y no pasa nada, listo. Este, por ahora está fallando, pero ¿viste? Nos cuesta juntarnos, somos como 8, Ah, este, y un día podemos, otro día no podemos. sí. Si viene el del saxo, falta el conguero, si viene el conguero, falta la cantante, si viene la cantante, falta el otro cantante, Mm. ¿viste? Uno dice, che, mirá que ahora me voy 15 días de viaje, bueno. Y bueno, pero está ahí, ¿viste? Está ahí, está en estado de disponibilidad. Y eso me parece como para los artistas es un gran concepto, estar en estado de disponibilidad. Para crear, para ensayar, para salir a tocar, estar disponible, ¿viste? Mm. Porque en muchas bandas hay gente que integra una banda, ¿no?, que no está disponible. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse a su manera, porque no está relajado, porque dice, no, pero esa canción no es mía, yo quiero hacer mi canción, y esas cosas, viste, que no sé de dónde las sacan, viste, como si fuera relevante. Eh, entonces en esto de puede fallar, hasta podría ser un buen título para la banda, ¿no? Un nombre para la banda, puede fallar. Pero bueno, era de Rangel, o no me acuerdo, Tuzán, que decía, puede La fallar. frase del Tusam, exacto. Este, Vamos a contarnos acerca de. Yo te pedí que elijas 3 objetos, algunos los vas a compartir de manera virtual, creo, y ¿en qué pensaste? A ver. ¿Viste cuando pensás 3 objetos? Va, el primero es, también, ¿no? Tiene que ver con la infancia, con algo que, ¿viste? Vos decís, ¿qué es lo que me viene acompañando? ¿Qué objeto me viene acompañando? Es un objeto que por ahí no le das bola o estuvo siempre ahí, ¿viste? A veces es un mueble que soportó las 7, 8 mudanzas que tuviste y sigue estando ahí. La otra vez vino mi hermano que vive en Suiza, ¿viste? Y vio un silloncito que tenemos ahí y me dice, che, pero este no estaba en la pieza de papá y mamá. Digo, sí, wow, ¿viste? Como esa cosa de, qué flashero esto, ¿no? Bueno, el primero es este, te lo voy a mostrar. Mira, como un valero Ah, mira. que
Esto, esto, esto ya está, por supuesto, así, ¿no? Ya está abierto. Entonces tiene argollas, se Sí, llama cachataca, y un pescadito al final. sí. Bueno, esto no sé por qué, viste, bueno, y tenés que hacer como ahora con esto de, claro, ya no veo, no ves, Puede fallar. puede pasar. Bueno, la cosa es que haga este movimiento hacia lo Matrix y se meta, ¿no? Entonces contás cuatro, el otro mete, bueno. Entonces el cacha-taca. Estaba el tiki-taka, que eran dos El hilos tiki-taka, las dos con dos pelotitas. pelotas de la misma marca. Esto es como un hueso, Ahí va. ¿ves? El Ese es- tiki-taka arrasó la década del 80 de una manera impecable. y este es el cacha-taca. Bueno, el Ah, cacha-taca es un objeto que cuando yo me fui de la casa de mis viejos, me lo llevé por algún motivo, y siempre estuvo en el cajón de los calzones y las medias, ¿viste? Siempre quedó ahí. Y a veces cuando venía algún nene, un nenito a casa, o mismo, bueno, después cuando nació mi hijo, yo se los daba para que jueguen y automáticamente me lo devolvían. Este, pero una- forma parte de tu... Era ¿de qué época es eso? y no, 10 años tendría. Ahí va. Y es un objeto Impresionante. que está ahí, ¿viste? Que me acompaña sin ningún tipo de exigencia, que no tenés que cuidar, ¿viste? Que es una planta, por ahí tenés que cuidar. Este, y yo Bueno, creo después sí. que representa mi espíritu lúdico. Mm, ¿Viste? En mi primer libro, que se llama El Zapping Dramático, en la contratapa hay una foto mía de bebé. En vez de ser una foto del, ¿viste? La foto del escritor. sí. No, es una foto mía de bebé, en blanco y negro, que yo tenía guardada, no sé, en la Scania esa, en su momento. Estamos hablando de 20 años atrás. Porque ahí esa foto representaba también el espíritu lúdico. Y a mí me parece que el cachataca eh, representa eso. ¿Dónde crees que está puesto en juego tu espíritu lúdico actualmente? Y yo creo que el sentido del humor es algo que a mí me, me- me- me preocupa mucho de no perderlo, ¿viste? Yo me acuerdo que cuando murió mi vieja yo tenía 20 años y lo primero que pedí, me entero que muere mi vieja, yo miro para arriba, no sé a quién, y dije, no quiero perder el sentido del humor. Se me acababa de morir mi vieja en un accidente en la ruta. Y no sé por qué me salió eso, ¿viste? Entonces el sentido del humor a mí, yo lo uso mucho en la clínica, lo uso mucho en la escritura, lo uso mucho en la música. ¿Viste? Ujú. Hay algo, ¿viste? Del sentido del humor que está presente todo el tiempo. A veces más, a veces menos, ahora estoy más viejo, por ahí. Pero siempre fui de la joda, de joder a alguien, de gastarlo, ¿viste? De no reírme. Cuando hago una joda no me río, tengo esa particularidad. Y a mí me enorgullecía durante muchos años cuando la gente me decía, yo no sé cuándo estás hablando en serio o cuando estás hablando en joda. Y eso para mí, perversamente te diría, era una genialidad. Pues decía, ah, lo estoy logrando, ¿viste? ¿Qué querías lograr? Y yo creo que tiene que ver con el desconcierto, ¿no? Como ocultar ese bufón detrás de una cara así. Después se disipa, ¿no? Por supuesto. Mm, mm. Pero creo que este cachataca representa un poco mi espíritu lúdico.
Wow, un montón. Bueno, a ver, hay otro que creo que lo vamos a poder compartir. Vamos a intentar compartir en pantalla. Bueno, a ver, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una máquina de escribir. Qué maravilla. Estamos hablando de una um, Remington, anterior a la Remington. A ver, ¿qué máquina es? Royal se llama. ¿No? Este, sí, es muy vieja, no anda ya a esta altura. Este, ¿La usabas? sí, la usé, la usé. Después mi viejo compró una que venía dentro de una valijita, ¿viste? Más portátil. Sí, la Olivetti portátil. Había unos modelos de Olivetti. Y elijo la máquina de escribir porque mi viejo laburaba en un hospital, en la Gleice, y vos sabés que esa máquina, que yo iba, primero lo iba a buscar a él, al laburo, para viajar en Bondi, ¿viste? Para aprender a viajar en Bondi. Entonces, y siempre me iba una hora antes de que él saliera del trabajo, y yo me quedaba jugando con las máquinas de escribir de la oficina porque ya se habían ido todos los empleados y había, qué sé yo, 5 máquinas ahí a mi disposición. Y siempre me fascinó la escritura en la máquina de escribir. De hecho, escribía poemas sin saber que escribía, porque lo cuento en mi libro El derecho a lo torcido, que yo digo, que una empleada me dijo, ¿qué escribís? Digo, no, quiero escribir, pues yo ponía Fabio Lacoya, soy de San Lorenzo. Me dice, ¿qué querés escribir? Digo, no, lo que quiero escribir es poesía, pero... Y la tipa me dice, mira por la ventana, ¿qué ves? Y yo puse algo así como, no, te lo voy a inventar ahora, ¿no? Pero el sol está triste, puse. Eso es un poema, me dijo. Perfecto, Y entonces puse, el sol está triste. perfecto. Y ahí yo tenía mi primer poema. El, Ahí estabas jugando a escribir a máquina o estabas jugando a escribir? no, estaba aprendiendo a escribir a máquina. O sea, las dos cosas, ¿no? Las dos O sea, cosas. yo quería escribir, pero no sabía qué, y a la vez quería controlar. Yo aprendí a escribir solo a máquina, ¿no? Viste, antes la gente iba a mecanografía, no sé qué. Teníamos, claro, teníamos en la escuela. Yo Bueno, tuve dactilografía y mecanografía. yo era Tremendo. 9, 10, 11 años y que iba para escribir a máquina, ¿viste? Por eso después a mí siempre me encantó la computadora. eh, Claro, Salieron en los 80, 90 las agendas electrónicas, sí, que eran unas cuadradas sí. que uno podía escribir ahí. Yo me acuerdo que tenía agenda electrónica, que la única función que tenía era agendar, tener agenda telefónica. Para mí eso era una cosa de locos. Este, La agenda telefónica digital. sí, Qué maravilla. A ver, voy a hacer una pregunta bastante trillada en un punto, pero a ver, ¿qué crees vos con tanto que tenés escrito? ¿Crees que condiciona la flecha y el arco? ¿Qué condiciona o ya no? Quiero decir, ¿crees que pasa algo cuando uno escribe a mano que cuando escribe a máquina? ¿Cómo es? no, ¿O ya porque no? de hecho las primeras cosas que escribí fueron a mano. O sea, no la tuve toda la vida la máquina. Cuando yo me fui a vivir solo no me la llevé, o ya no se usaba, no me acuerdo, pero es que escribí todo a mano. De hecho, otra vez encontré una caja llena de textos, ¿no? De una época de los 20 a los 25, ponele. Uy, qué maravilla. Sí, y ¿Encontraste eso? ¿Y, encontré eso y con qué te encontraste? y me encontré con un olor a esas hojas que me remitieron a esa época, a una época de profunda tristeza, pero que a la vez había cosas que estaban buenas y que yo recordaba al leerlas ahora de grande,
recordaba determinadas frases. Y entonces agarré y achuré todo y los convertí en poemas. Es decir, todo, no era poesía, era prosa. Y Mm. agarré y los convertí en poemas. Y terminó siendo un libro de poemas que se llama Palmas, que es inédito, todavía no se editó, pero que lo terminé, incluí algunos poemas más actuales, digamos, ¿no? Pero como no me considero poeta, no siento la premura de publicarlo, ¿viste? Este, Por qué el título? ¿Por qué el nombre Palmas? porque hay un poema donde nosotros en la casa donde vivíamos, en la terraza, teníamos una pileta de chico, ¿viste? Que era como la sensación del barrio, una pileta material. Este, y ahí mi viejo me enseña a hacer el tiburón, poniendo las dos palmas, ¿viste? Acá arriba, cuando vas por abajo y, y es un recuerdo muy lindo que tengo de mi padre ese, ¿no? Enseñarme a hacer el tiburón y yo, otra vez lo lúdico, ¿no? Yo creyéndome ser el tiburón. Cuando yo me ponía las manos acá, bueno, de eso va el poema, ¿no? Y del recuerdo de las noches de verano ahí, que había que poner a cargar la pileta y levantarse a las 3 de la mañana para ir a cerrar la llave del agua, no se desborde, este, y Genial. bien, por eso se llama Palmas. De Qué alguna maravilla. manera es un homenaje a esa relación con mi viejo, esa infancia, ¿no? Qué buena imagen. Mira, menos mal que te pregunté. Bueno, ¿cuál otro objeto? No sé si lo tendrás. Bueno, y el otro, El bajo. el bajo, El bajo. ¿Sí? sí, Ok. el bajo. El bajo es mi instrumento, a ver si puedo, ahí va, ¿se ve? Sí, Bien. perfecto. Bueno, el bajo, ¿no? El bajo, si bien empecé tocando la guitarra, este, el bajo es mi instrumento que mejor me sienta, que mejor más cómodo me siento, en el que más invertí. No estudié mucho, casi nada te diría. No estudié música en realidad, este, pero siempre fui muy intuitivo, orejear y sacar canciones y esas cosas, ¿no? Y el bajo es el que mejor me sienta el cuerpo también. Viste que hay una relación entre el cuerpo y el instrumento, y la guitarra eléctrica me incomoda, la guitarra criolla más o menos, pero el bajo siento que tiene que ver con mi cuerpo, es como que mi cuerpo está como preparado para recibir un bajo y no una guitarra eléctrica. De hecho, hace poco me compré una guitarra eléctrica y no hay caso, ¿viste? ¿Y Pues toco, te referís a la forma del instrumento o al sonido? ¿O ambas? Cuando decís no, lo a del mi bajo. torpeza, ¿no? Si yo soy lento, ¿viste? No soy virtuoso, soy torpe, no puedo usar púa. Este, por suerte tengo a mi hijo que es un crack, que toca la guitarra bueno, el problema es que es zurdo él. Entonces las guitarras de él no las puedo usar y entonces me compré una yo. Y para grabar algunas cosas a veces, y si necesito algo más complejo, le pido a él. Bien, ¿te acordás el momento donde decidís tocar el bajo? Sí, sí, es muy loco porque yo primero toqué la batería, porque mi abuelo era batero, y bueno, había una batería, qué sé yo. Pero me acuerdo que en la secundaria, cuarto, no, segundo o tercer año, un amigo, un compañero de la secundaria, el Tano Masitelli, me dice, mira, estamos armando una banda, yo canto, necesitamos un bajista. Sí, pero yo nunca toqué el bajo. No, no fue así. Me dijo, bueno, venía a tocar la guitarra, lo que puedas. Y había un bajo en la sala, ¿viste?
y me calzo el bajo y lo empiezo a tocar. Y ahí yo sentí el placer de estar tocando un instrumento por primera vez en mi vida. Era un tema de dos acordes, cuatro acordes, no importa, pero... Y ahí dije, loco, me gusta esto. Y entonces O cada sea vez que la primera vez, pero vos decís que ya tocabas la batería. yo tocaba la batería y tocaba la guitarra, samba, viste, cosas de esa Sí, época. y pasó algo distinto con el bajo. ¿Qué es lo que crees que pasó? Es esta cosa de la comunión entre el cuerpo Ajá, y el instrumento. Me mira. acuerdo que era un tema que era sol y do, mirá, que era, viste, tum, tutum, tum, tutum. Pero ahí sentí Sí, como quien siente esa química que hay cuando abrazás a otra persona, viste que hay sí. una comunión. Está buenísimo lo que estás diciendo. No es ninguna pavada, porque a mí me parece fundante lo que estás diciendo. Vos sabés la cantidad de instrumentistas, incluso vamos a poner la palabra buenos instrumentistas, que no les pasa eso con el instrumento. Entonces, es como dedicarte a algo de lo que no te gusta, ¿viste? Aplica lo mismo. Entonces, a mí me parece que tiene que pasar mínimo lo que vos contás que te pasó, ¿viste? Y Quiero que no, decir, si pasa eso, prestémosle atención, si sí, sentimos eso. y hasta te ¿Mm? diría que es mejor que te pase el virtuosismo, viste que hay gente que está muy preocupada por el virtuosismo, la inversión de acordes, en fin, cosas, ¿no? Total, total, sí, sí. Y la palabra virtuosismo muchas veces ligado a la velocidad y no a tantas otras variables. Esa Bueno, es una de las más que está más arriba en cuanto a lo que se conoce como virtuosismo. La velocidad como si eso fuera. no, y en el bajo es todo lo contrario, porque la cuerda, la nota bien metida de un bajo a tempo que haga, no, Pero claro, fíjate lo que hace Waters con ese bajo, ¿no? sí, Porque me viene a la cabeza con este Another Brick on the Wall, digamos, y esa, ¿no? Cómo entra esa nota bueno, inclusive vos pensás, martillando, como un martillo que él. no, pensaba en Semilla, que Semilla es un gran bajista de tema de los redondos, pero creo que es el mejor que puede hacer eso. No Sí, sé cómo será tocando el bajo otras cosas, pero el tipo es un crack. sí, ¿Viste? sí, Este, así que el sí. bajo, porque es lo que la música me acompañó desde antes de la psicología. Vos fíjate que no elegí nada referente a la psicología. Podría haber elegido, ¿Qué hubieras elegido referente a la no, psicología? no sé, un libro, eh, A mí me parece que está relacionado con la psicología lo que elegiste. Sabemos que sí. sí, más winniconiano, ¿no? El juego. Bueno, sí, bueno, por ejemplo, ¿no? El objeto transicional de ese valero, pero por supuesto, pero no tanto desde constructos teóricos, sino ni más ni menos que nuestra búsqueda de identidad. Digo, si eso no está relacionado, ¿no? Wow, ¿no? Esto que de cuando hablamos de psicología también estamos hablando de todas estas cosas. Y, Y, y- y son, bueno, la consigna era que sean objetos, ¿no? También, pero son objetos que me conectan con el mundo, básicamente, ¿viste? La, el teclado más que la compu, ¿no? Porque la compu ya sabemos que te conecta, pero el hecho de escribir, el hecho de ajá, tocar y el hecho de sí. jugar con un valero, Sí, hay tres cosas con las manos que sí. elegiste, qué interesante. ¿Eh? ¿Ahí crees que pasa algo distinto a cuando está el pensamiento sin utilizar las manos? Bueno, esa es una eterna lucha que tengo, ¿viste? Como dejar de pensar. Este, a mí cuando me castigaban de chico, que era bastante rebelde, yo siempre pensaba en eso, ¿no? De que me pueden sacar cualquier cosa menos lo que pienso.
menos el pensamiento, decía yo, ¿viste? Wow, En qué vez frase que decías. mi viejo me cerraba, una vez me encerró en el baño, no sé qué cagada me había mandado, y yo empecé a leer en voz alta una revista, me sacó la revista, empecé a hacer percusión con el inodoro, me apagó la luz del baño, y yo me acuerdo, va, él me cuenta de grande, me dice, y cuando te apago la luz y cierro de un portazo, vos me gritás de adentro, lo que me puedes sacar cualquier cosa menos los pensamientos, le dije yo. Y mi viejo se empezó a caer de risa atrás de la puerta, como si este es un hijo de puta, ¿viste? Es que es una frase súper potente. Es como, no te olvides que soy la hija de la lágrima. Y que enseguida dijo, claro, este es el título del disco. Y sí, tiraste uno así. Qué maravilla, Fabio. Em, bueno, ¿cómo te has sentido, Fabio? Muy bien, súper, súper cómodo y agradecido porque pudimos hablar de cosas que no hablo nunca en una nota, en una entrevista, Mm, siempre desde el lugar del saber o de la conjetura, ¿viste? sí, Y yo creo que me llevaste me sacaste a pasear. bueno, qué lindo lo que decís. Bueno, y también tiene que ver, porque me lo habías dicho la otra vez, esta cuestión de la variable tiempo. Algo que me propuse cuando hice este canal es que, bueno, que lleve el tiempo que tenga que llevar para conversar. Después hago como una especie de promedio y termina siendo como de una hora, pero es un tiempo considerable comparado con una nota de 10 minutos. Claro, También puede ser súper potente e interesante, por supuesto, pero esto es otra cosa, que sí o sí yo siento que hay un tiempo real que necesitamos para que suceda estas maravillas que suceden. Así que bueno, te agradezco, vamos a seguir en contacto y bueno. Esto ha sido otro episodio de Terapia de Moda. Fer Luciani es mi nombre y estuvimos conversando con Fabio Lacoya. Hasta la próxima, Fabio. un abrazo y un beso para todos.